llegar a nuestros conceptos de otros lados que yo desconocí, inclusive políticamente. No se puede desconocer la tradición que tiene un departamento como Cerro Largo por una cantidad de connotación. Entonces eso significa todo un esfuerzo y está bueno como después les pueda contar las cosas que vieron. No solo la felicitación por abrir, sino también porque es una gremial que ha pensado siempre para adelante, ha organizado esa expoactiva que hoy tiene connotaciones internacionales, ¿no? Todos los argentinos de este lado ahí que son tan antiguitos más que nosotros, vienen a la expo, participan activamente y en definitiva todo eso es bueno, que el país tenga repercusión internacional, se haga conocer para un país que es netamente exportador y que nadie compra nada de un país que no conoce, mucho menos cuando son materias que son de alimentación humana. Así que la charla del desafío del desarrollo industrial en Uruguay, yo creo que habría que invitar básicamente no hablar de ganadería, así que voy a saltear la mayor parte de la agricultura, de la lechería, que está el especialista acá. La carne en realidad es un producto de excepción en el mundo entero. Nosotros lo vemos cercano por nuestra cultura, nuestra forma de ser, pero en realidad en el mundo entero la heredé, porque para alimentación hay otras carnes que son mucho más económicas, como la del pollo, como la del cerdo. Los países cuando tienen dificultades de proteína, lo que impulsan son estas otras producciones. ¿Por qué? Porque son mucho más baratas de producir. Quiere decir que nosotros tenemos un producto de excepción y yo creo que el Uruguay tiene un futuro muy importante con respecto a la carne. Y lo que hemos visto además que la carne está destinada no a suplir los problemas de alimentación que tienen los pueblos, y esto hay que tenerlo claro. La carne, y sobre todo la carne vacuna, es como un producto suntuoso en otros países, o destaca. Por lo tanto, tiene un nicho particular. Ahora, para ese nicho que no es solo alimentación, bueno, tenemos que producir teniendo en cuenta otras cosas hoy en día, como el bienestar animal, la agroecología, sabiendo además que así como el cambio climático, bueno, después seguramente decía Rabanal, pero lo que nos dicen en grueso es que los eventos climáticos vinieron para quedarse, cada vez van a ser más seguidos y con mayor intensidad. Por lo tanto, eso crea incerteza en otros rubros más que en la ganadería, pero en la ganadería también. Y también el mundo. Y el mundo está como el cambio climático de volante, ¿no? Nadie pensaba que iba a haber esta guerra, que había la guerra, y cambian algunos ejes, y unos te compran más y otros te compran menos. En realidad, Uruguay, si bien es lamentable para el mundo, cada vez que hubo guerra en otro lado no fue bien. En esta, no tanto parece, pero lo que pasó en el pasado fue eso. Lo otro es que, bueno, en las amenazas, obviamente que hay amenazas. Primero está todo el movimiento animalista, que a veces golpea bastante. Hemos visto esto, que yo pensaba, a veces cuando está el Prado, digamos que es una luz que se prende ahí, que la gente confunde y cree que el agro es eso, y no es, porque primero que hay muchos agros, ¿no? Hay los grandes, hay los chicos, no es lo mismo la lechería con el agricultor, con el ganadero, con el chacarero. Pero la gente, por el trato de los animales, ¿no? Yo digo, ¿cuántos uruguayos quisieran vivir con las condiciones que viven esos animales que están librados? No convivir como animal, pero sí con el confort. Que te saca, si llueve te entra, hay uno que te peina, otro que te sopla, otro que te acomoda las uñas, porque las personas se acomodan todo. Y a ver si le dan un colorcito también para que quede más bonito. Esta es la realidad. Entonces, brillantina, sí, brillantina. Bueno, y esas cosas a veces no tomamos en cuenta y vamos por estos otros caminos. Lo otro es la carne sintética. Algo, primero hoy es muy cara, un día va a ser barata, pero también en el mundo están pasando cosas extrañas, a pesar de todas las innovaciones y toda la modernidad, hay una especie, yo le llamo de honra reto, que la gente quiere más cosas naturales, amigables con el medio ambiente. Uno ve
veo en Cerro Largo, que estamos lejos de ser un departamento muy evolucionado, como la gente, por ejemplo, está queriendo ahora más vivir en las chacras. Pero no por gente de clase media está prefiriendo, y eso que no tenemos mucho barullo en medio, la verdad, porque hay pocas fábricas de ruido. Pero igual, la gente, bueno, salvo en carnaval, que somos bastante nos pintamos, bailamos todo. Bueno, pero está. Lo que quiero decir es que, entonces, esto claramente, si lo dejan muy barato, es probable que pueda servir para la alimentación de los pueblos. Y bienvenido, porque con carne vacuna no vamos a calmar el hambre del mundo. Nosotros en Uruguay, creo también que tenemos que hacer una distinción, que en el país de la carne no tiene sentido que haya una cantidad de gente con los problemas de alimentación que tiene. Ya que está el tema de los cuentos, voy a hacer un cuento corto, prometo. No, porque creo que es bastante nuevo y se da un poca difusión. Porque dice, bueno, la proteína la podés suplir con esto, con aquello, sí. Acá se hizo un estudio con participación del INAH, con especialistas, pediatras, y descubrieron, haciendo estudios en el ombligo de los recién nacidos, que aquellas embarazadas que en el último tercio no recibieron una dieta adecuada de carne vacuna, tuvieron deficiencia de hierro que afecta las condiciones neurocognitivas del niño para adelante y que no la podés reponer ni por boca ni por inyectarte. Se perdió, le quedó, es decir, sacamos un gris que ya le va a faltar algunos caramelos, a decirlo en claro. Bueno, eso no nos puede pasar, porque además hay cuántas las embarazadas, son 34.000 en todo el país. En la pandemia se murieron más uruguayos de los que nacen, porque tenemos un problema demográfico que apenas estamos reponiendo los que se mueren. Por lo tanto, en el largo plazo somos una comunidad, si no hacemos algo, no nos viene inmigración, en extinción. Pero de esas 34 no todas necesitan, quiere decir de cuántas mujeres estamos hablando que tendríamos que no esperar que vengan, porque si la gente no viene, pero primero hay que irlas a buscar, porque estos son los niños que mañana van a ocupar nuestro lugar y son los que van a dirigir el país. Y cuanto más caramelos tengan, mejor, no menos. Que tengan más que nosotros, no igual ni menos, tienen que tener más, para eso tienen que tener alimentación. Bueno, pero digo este dato porque me parece que es un estudio bien importante y que ha tenido muy poca difusión. Por otro lado, bueno, tenemos todo esto, que la huella del carbono, más que no me voy a referir a eso, porque seguramente van a hablar, pero hay un dato interesante. Estoy leyendo el otro día que aparentemente los países desarrollados, el 70% de esta complicación de contaminación atmosférica viene por el uso de los combustibles fósiles. Pero en Uruguay, el 70% del carbono es por la agropecuaria. ¿La agropecuaria es mala? No, es porque tenemos mucha energía renovable, es al revés. Estamos muy bien posicionados y esas son las cosas que tenemos que usar para vender cada vez mejor nuestros productos, no solo la carne, todo lo que nosotros podamos exportar. Entonces, y lo otro que hay que, porque nosotros, bueno, primero, mucho se dice la ganadería no ha evolucionado nada, error. Lo que pasa es que a veces no se ve porque comer el churrasco era lo mismo, pero no es lo mismo porque la evolución genética que ha tenido la ganadería y que en definitiva es desarrollo de tecnología aplicada es muy importante. Y entonces, y es más, se ha evolucionado en otras cosas. En este país era común que las empresas frigoríficas quebraban y dejaban entender de muerto por el camino, menos el empresario. Pero que se fundían las empresas y dejaban a intentar, bueno, eso se terminó. Y se terminó también aquella cosa del flaco gordo, porque antes decía la vaca flaca y el ternero vale menos que el kilo de gordo. Entonces el invernador era como el frigorífico. Ganaba no con lo que hacía, sino con lo que ganaba la diferencia de lo barato que estaba comprando. Y creo que eso le ha venido bien para poder ir creciendo. Acá en el Uruguay, la invernada está muy cerca del frigorífico. Y en definitiva,
el objetivo es comprar lo más barato posible. Todo el mundo dice, no, lo importante es comprar. Cuando el que cría tiene que preocuparse en procrear, que en definitiva es una función de lujo. Y en definitiva la más difícil, la más cara, hecha generalmente en los predios más pequeños y en los campos más embromados de menor índice de moneo. Y lo otro es, había una maestra en la escuela que me decía cuando no entendía algo, le exagerara el ejemplo. Entonces voy haciendo apreciaciones. Estoy cansado de escuchar. Los amigos agrónomos usan bastante esto, está escrito en los libros, ¿no? Las cadenas. Bueno, habrá cadenas lo que ustedes quieran, en la carne no hay cadena. La cadena es una cosa que se usa como la cadena de la bicicleta, que uno le abona enganchado el otro cuando le das pedal, te hace andar para adelante. Bueno, en esto, en la carne no. Hay cadena en la leche. Podrá ser buena, defectuosa, pero hay cadena. En el arroz hay cadena. En los granos, en general no tanto, pero en el arroz hay, en la leche hay, en la ganadería no hay. Y es como, sálvese quien pueda, con esta cuestión del mercado que decía el flaco, cada uno al tope pirulero, cada uno depende de su juego, y así es muy difícil de avanzar. Y no es que no se pueda hacer, el Uruguay tiene elementos y las instituciones para llevarlo adelante. Y el otro ejemplo que quiero decir, porque capaz que después tengo anotado por ahí algo de la forestación, forestamos más, forestamos menos, yo digo, bueno, vamos a exagerar el ejemplo. ¿Estamos dispuestos los ciudadanos uruguayos a que el Uruguay, en vez de ser una llanura levemente ondulada, sea un bosque? Bueno, yo creo que no. Ahora, para eso, en algún lado, tienen que modificar la ley, decir, bueno, hasta acá y de acá para acá no. Porque después el capital y el interés, eso no tiene límite y es razonable que no tenga. Para eso tiene que haber un Estado que en algún lado diga, bueno, hasta acá y de acá para acá no va. Y eso no es ser intervencionista, es prestarle atención a las cosas que pasan como hacen los países desarrollados. Porque no hay ningún país desarrollado que no regule y no controle. Es más, me cansé de escuchar que hay que ser liberal, que hay que abrirse al mundo. A ver. Todos los países son de lo más liberales que hay para venderte cualquier chuchería. Para comprarte es complicado. Y en estos productos que son sensibles, mucho más complicado. A vender leche en polvo es una cosa, pero si quieres vender otro tipo de productos es mucho más complicado que vender leche en polvo. Y si vas a vender carne vacuna, es mucho más complicado, porque todos los países protegen su producción interna. Y como una producción cara y delicada, tienen protección. Antes eran los aranceles. Por unas cuestiones de comercio internacional les ha ido bajando, pero aparecen otras cosas. Bienestar animal, con el medio ambiente, todo ese tipo de cosas que es lo que tenemos que prestar atención. Para nosotros construir un país más próspero, más justo, tenemos que tener voluntad política, la voluntad de hacerlo y no dejar que el mercado accione por sí solo. No ir contra el mercado, que es diferente, pero el mercado por sí solo no resuelve nada, más bien agrava algunos problemas. Capacidad de articulación, porque tampoco poder hacer las cosas por más gobierno que tenga que se le ocurra, sino articular con los demás. Y construir consenso para generar diálogo político. Diálogo político, digo, acá en Soriano, yo me pongo a hablar con la sociedad rural de Soriano de política partidaria, tenemos mucha discrepancia. Cuando hablamos de política agropecuaria tenemos poco. Y esos puntos de encuentro es lo que tenemos que ir encontrando. Capaz que no nos encontramos en política partidaria sectorial, pero nos podemos encontrar en políticas nacionales de política agropecuaria. Nosotros pasamos, también quiero decir una referencia que ahora cuando se habla, hay que conquistar más mercado, hay que bajar las relaciones, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a hacer una referencia que tiene que ver con en este gobierno no hemos abierto un solo mercado. Capaz que tuvimos suerte, capaz que una situación especial, pero en el 2005 arrancamos con 50 mercados y entregamos el INAC con 150 mercados abiertos.
Y agarramos el INAC, cuando dicen que ahorra, no, agarramos con 3 millones de dólares y lo entregamos con 40 millones de dólares, que ahora lo manotearon para otra cuestión. Pero este fue el comparativo. Pero no dejamos de hacer promoción, porque es impensable un país que precisa exportar que no sea agresivo en términos de ventas. No faltaba un evento. Cada vez que salía el presidente, si no nos invitaban, pedíamos para ir, para pasear. No, porque el Uruguay tiene que hacer con sus productos como hacía el Turco antes, cuando nos venían las cosas de plástico en campaña. Ir a cada lugar y insistir, tengo esto, es así, voy con el chef, mi carne se cocina de esta manera, se hace de esta otra, porque si no queda una suela. Bueno, pero todas esas cosas tenemos que hacer, y en eso hemos ido para atrás, esta es la verdad. Y es más, le digo, en el Uruguay, una época había agregado agrícola por cuestiones, por cuestiones de tiempo se fueron sacando. Yo no sé si eso estuvo bien o mal. Lo que yo digo es que gente vinculado las veces del agregado agrícola tendríamos que tener cada embajada. Y si sos un país que se tiene que abrir al mundo, no tenés que cerrar ni embajada ni consulado, es al revés, las tenés que abrir. ¿Cómo vas a cerrar? Porque nadie negocia con alguien que no conoce. El mundo requiere confianza, conocerte y saber cuál es el producto que vos tenés. Para eso tenés que hacer promociones e invertir. Nosotros competimos internacionalmente con Australia. Pues Australia tiene chef pago para recomendar su producto en los hoteles de China. Y nosotros recortamos. No, cada vez gastamos menos. No, eso no es para todo así. Lo que no hay es que gastar más la plata. Pero eso, hay cosas que son inversión y que no es gasto. Cuando entramos al INAC, ustedes saben que el novillo es como si fuera, para los que son urbanos, como un auto. Se arma de piecito y después se desarma. Entonces, nace cosas, te cría, y después lo tenés que desarmar. Cuando llegamos, no se sabía, ¿a cuánto vendimos novillos? No se sabía. Dice, no, esto no se puede hacer. Pero el Uruguay se ha dado instituciones, sobre todo las que son con respecto al agua, con una capacidad muy importante, digo el INAC, digo el LINEA, digo el Plan Agropecuario, muy importante. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ahora armamos el novillo de vuelta y eso. En aquella época le llamamos novillo virtual, ahora el novillo tipo, que ¿a cuánto vende el frigorífico? Pero no solo la carne, el cuero, la tripa, los helados y las pestañas, porque todo, lo único que no se procesa es el calido, lo demás ya está, todo. Vamos a ver. Bueno, y el anillo capaz que se graba para entretener o para asustar con los gurisas. Pero el tema es que del armado, y después ahí te da a cuánto lo vendió, cuánto le pagó el productor. Bueno, eso le llaman agregado de valor industrial. Y está todo estudiado. Lo que pasa es que tanto la industria como de los productores es complicado porque tenemos que saber que cuando todos queremos ganar un poquito más. Cuando el frigorífico paga más del 80% del valor del novillo, el frigorífico está en el límite de ganancia. Cuando paga menos del 70% lo empieza a matar el productor. Es decir, que hay 10 puntos en los que se podía trabajar para ir buscando puntos de encuentro en una cadena que no existe. El negocio frigorífico es un negocio de volumen. Y quiero decir otra cosa que se discute mucho en esta falsa política y en todos lados, de la extranjerización de la industria frigorífica. Ese no es el tema más importante, porque un frigorífico es un montón de ladrillos. Y el 90% inexorablemente de la plata que se produce ahí queda acá, porque tiene que pagar el novillo, los empleados, la luz, el agua y los impuestos. Y las megas empresas no tienen un porcentaje muy alto de ganancia, ¿verdad? Y ganan en el volumen. Y ahí es muy buena ganancia, estamos hablando de 10 millones de dólares por año, pero es en algunas empresas, en otras no, porque esto como todo. Entonces yo creo que